Ok, mi gente, esta es la última grabación del año. Vamos a ver cuánto me toma esto, porque son 149 slides. No las vamos a cubrir todas con muchísimo detalle, pero sí tenemos que hablar de la mayoría de ellas. Así que vamos a ver qué podemos hacer para que esto sea lo más rápido posible. Ok, sistema reproductor. Aquí vemos una imagen de microscopía electrónica de los túbulos seminíferos. Posiblemente un solo tubo que está cortado porque esto está moviéndose y arreglado de esta forma. Entonces, entre los tubos está el espacio intersticial donde estarían las células de Leydig y las de Sertoli, pues estarían aquí dentro, ayudando a estos espermatozoides a llevar a cabo su proceso de espermatogénesis. Como sabemos, pues entonces hay dos gametos, uno femenino, uno masculino, el que tiene movimiento y que prácticamente lo que tiene solamente el contenido genético es el espermatozoide, y el otro gameto contiene nutrientes y el material genético también. Así que el que produce los ovocitos se considera el femenino y el que no tiene el Y es el femenino también. El sistema reproductor masculino sirve para producir espermatozoides e introducirlos hacia el cuerpo del femenino. Los machos sí tienen un órgano copulatorio y el sistema reproductor femenino que produce ovocitos recibe los espermatozoides y lo provee para un lugar donde no solamente se encuentren el espermatozoide y el ovocito, sino que también el feto crezca. Eso va a llevarse a cabo en el tracto femenino. El sistema reproductor consiste de órganos primarios y secundarios. Los primarios son las gónadas, exclusivamente las gónadas, donde se producen los gametos, ya sean testículos u ovarios. Y los órganos secundarios, que son aquellos órganos que también son necesarios para la reproducción, pero no producen las gónadas. Así que en el caso del macho o del varón, sería el sistema de ductos, glándulas y el pene. Mientras que en el caso del femenino, pues van a ser los ductos uterinos, las glándulas, la vagina y el lugar donde se recibe el pene, o sea, la vagina, como mencioné anteriormente. Los órganos externos en el tracto femenino no se ven, no son los más visibles externamente. Eh, Vamos a decir esto de nuevo. De los dos sexos, en los que tienen los órganos más visibles exteriormente es el macho. En, en el perineo femenino, pues muchos de estos órganos van a estar prácticamente escondidos dentro de la cavidad pélvica. Hay características sexuales secundarias, no estoy hablando aquí de órganos como tal, sino de características. Estas se van a desarrollar durante la pubertad y en ambos sexos incluyen el vello púbico, el vello axilar y las glándulas asociadas de olor, que aunque no las reconozcamos, aunque nosotros no percibimos el olor de forma de verdad, la percepción, sí, nuestros sentidos del olfato y nuestro sistema reproductor y endocrino responde a esas glándulas de olor. En el caso de la mujer también hay una distribución de grasa diferente. Existe un síndrome de insensibilidad al andrógeno donde o no se desarrolla eh, no se libera el andrógeno, la testosterona, o no hay receptores para ella. Los testículos están presentes, así que genéticamente esta persona sería un varón. Y el cariotipo es de cromosomas XY, o sea que también es macho. Pero, aunque los testículos producen cantidades normales de testosterona, en este caso en particular, en el Androgen Insensitivity Syndrome, no hay receptores para los andrógenos, por lo tanto es como si no estuvieran, no se detectan, no hay ninguna respuesta porque no hay target tissue, no hay targets para ello. Así que en ausencia de esa estimulación del andrógeno, el cuerpo se desarrolla feminizado. Así que aquí lo importante es darse cuenta que lo que va a necesitarse para que se desarrolle un cuerpo femenino no es estrógeno, sino la ausencia de andrógenos, de receptores para andrógeno.
En cuanto a determinación de sexo, pues usted sabe que hay 22 pares de autosomas y un par de cromosomas sexuales, que puede ser o XY o XX. Y es que el sexo del feto va a determinarse por el cromosoma que el espermatozoide va a llevar, porque el ovocito siempre va a ser X. Que aunque los niveles de estrógeno están siempre altos en el embarazo, pues se desarrollan, como sabemos, niños y niñas. Así que no es el nivel de estrógeno el que determina si es macho o hembra el feto, sino la ausencia de la influencia de los andrógenos. Sin testosterona, pues entonces los ductos mesonefrónicos que vamos a ver en un momento se degeneran, el tubérculo genital se convierte en el clítoris, en el glande del clítoris, los folds urogenitales se convierten en los labios menores y los labioscrotal folds en los labios mayores. Todo esto son partes de este diagrama que vamos a ver ya mismito, donde se supone que se desarrolla como varón, pero entonces se va a ver el desarrollo como fémina por la ausencia de los andrógenos. Y sin los MIF. Sin el MIF, los paramesonetric ducts se desarrollan hacia los tubos uterinos, útero y vagina. Así que todas estas cosas van a tener que ver con que en ausencia de testosterona no se desarrollan los ductos, todo esto que tiene que ver, que expresaría el fenotipo femenino. ¿Okay? Así que aquí también podemos ver que, bueno, vamos a ver esta primero. Vamos a ponerlo un poquito más grande para que usted vea que hay una serie de estructuras, oh Dios, una serie de estructuras que están en común de 5 a 6 semanas en el embrión, pero entonces luego de las 6 semanas empieza a diferenciarse ya sea en testículos o en ovarios. Esto tiene que ver con la presencia de los andrógenos. Si no hay andrógenos, entonces vamos a irnos por este tipo de desarrollo donde los ductos paramesonéfricos son los que se van a desarrollar y se obliteran los mesonéfricos, se degeneran. Los mesonéfricos serían los que van a desarrollarse cuando hay testosterona presente, entonces se degeneran los otros. O sea que es esa presencia o ausencia de testosterona la que va a determinar cuál de los dos sets de tubos, el paramesonéfrico o el mesonéfrico, se van a desarrollar. Otra cosa que va a ocurrir, ya para la semana 12, pues entonces los genitales van a ser o femeninos o masculinos. Y vamos a ver algunos órganos homólogos. En este diagrama podemos ver que el tubérculo genital, que está aquí en amarillo, cuando se desarrolla en el varón, eso va a ser el glande del pene, mientras que si se desarrolla una niña, eso va a ser el glande del clítoris. O sea que esas son estructuras homólogas. También esta parte de aquí, los urogenital folds, se van a desarrollar o en el urethral groove, que eventualmente es esta línea aquí, que es el rafé perineal, o en el caso del varón o en el caso de la niña, en los labios menores. Y esto está en azul, que son los labioscrotal folds, van a ser o el escroto, si se desarrolla en varón, o los labios mayores, si se desarrolla en niña. O sea que son estructuras, las de los mismos colores, son estructuras homólogas. Las gónadas, ambas, las femeninas y las masculinas, tienen que descender en la cavidad abdominopélvica. Los ovarios van a descender hasta que llegan a la cavidad pélvica nada más, pero los testículos descienden más todavía. Quien rige esa dirección, que rige ese movimiento, es un tubo de tejido conectivo, un cordón de tejido conectivo que se extiende desde las gónadas hasta el piso de la cavidad pélvica. Y en el caso del varón, como dice aquí, va a pasar entre los músculos oblicuos internos y externos hacia la parte del escroto que está en formación. Eso se llama el gubernáculo y se ve más en el varón que en la hembra, pero saben que existen ambos. Entonces hay un proceso vaginal que es un doblez del peritoneo que se extiende hacia el escroto y eso va a pasar a través del canal inguinal. Ese canal inguinal en realidad lo que es un área donde hay un defecto en la pared, donde hay una debilidad en ella y el gubernáculo y el proceso vaginal salen por ahí y debilitan más aún ese canal inguinal. Así que ese es el lugar donde más comúnmente ocurren las hernias en los varones. Aquí podemos ver el diagrama donde se representa la formación de ese
proceso vaginal, aquí, donde vemos que es el peritoneo, que entonces se va formando en el área del escroto, y aunque eventualmente esto va a ser un espacio potencial, sí existe la debilidad a través de ese canal inguinal que estaría en esta posición. Así que moviéndonos directamente a la anatomía del varón, este diagrama les está presentando un corte sagital donde se pueden ver una serie de estructuras. Vamos a empezar con la vejiga urinaria, que usted ya la estudió, la próstata, que usted sabe que la uretra va a pasar a través de ella, tiene aquí el piso pélvico y entonces tiene la uretra que pasará a través del pene. Tiene también aquí los testículos dentro del escroto, el epidídimo, el vas deferens, que aquí se ve como si estuviera atravesando la vejiga, pero en realidad está pasando por detrás de ella, y entonces la relación que existe entre la vejiga, la próstata, la glándula seminífera, perdón, la vesícula seminífera, y mire el recto. Por eso es que el examen rectal es importante. Todas estas ilustraciones, todas estas estructuras son importantes para el examen final. Ok, acomodé un poquito mejor este frame para ver si puede caber un poquito mejor. Este es otra vez el sistema reproductor masculino, incluyendo pues las estructuras externas, el prepucio que cubre el glande, esto es lo que se removería la circuncisión. Tenemos el pene como tal y entonces el escroto. Estas estructuras pues están son equivalentes a las que acabamos de ver en el otro diagrama. Vemos la vejiga urinaria y la relación que hay entre el vas deferens. Aquí sí se la están ilustrando por afuera, no abierta, ¿ves? Y entonces podemos ver cuando el ducto de la vesícula seminal y el ducto aquí que viene de la vejiga se están uniendo y entonces forman, perdón, el ducto de la uretra está por acá. Estoy hablando del ducto eyaculador que se está formando cuando se unen la vesícula seminal y el ducto deferente. Eso es lo que forma el ducto eyaculatorio. O sea que eventualmente vacían ambos en la uretra, que es esta partecita blanca que está bajando aquí. ¿Okay? Okay. Aquí vemos una vista externa del escroto. Esa línea Raffer, recuerden que era una estructura que homólogamente iba a ser en los labios menores, ¿no? Si usted abre la piel del escroto, entonces se encuentra con los músculos dartos más superficialmente y el cremastérico más internamente. Ambos están envueltos en el ascender de los testículos o del escroto, el saco completo, cuando hace frío. Si usted sigue disecando, pues se va a encontrar con los testículos cubiertos por la túnica albuginia, la epididymis, y entonces el cordón espermático que va a contener la arteria testicular, nervios autonómicos, vasos linfáticos y el plexo pampiniforme, que sería el plexo venoso que está ahí. Aquí entonces le hablan sobre la descripción de lo que es el cordón espermático, que contiene el ducto deferente, vasos sanguíneos y linfáticos y el nervio testicular. Los testículos no pueden producir espermatozoides viables si están a una temperatura más alta de 37 grados. Por lo tanto, tienen que estar fuera de la cavidad abdominopélvica y por esa razón es que están entonces en la parte exterior de su cuerpo. Si hace calor, pues van a estar más alejados los músculos cremastéricos y dartos se van a relajar. Pero si hace frío, disculpen, si hace frío, entonces esos músculos se van a contraer para acercarlos al cuerpo. Así que aquí tienen los mecanismos de ambos. El cremastérico sería músculo esqueletal de la abdominal oblicuo interno y el dartos es un músculo liso de la capa subcutánea de la piel. El plexo pampiniforme también le provee para, mediante intercambio de calor de los vasos sanguíneos desde la arteria testicular, para que la sangre que vaya hacia el escroto y hacia los testículos no esté a una temperatura demasiado alta. Así que funciona con un intercambio de calor. Los testículos tienen funciones endocrinas y exocrinas porque van a producir no solamente las hormonas
que esta es la función endocrina, y los espermatozoides, sino que también van a producir, o sea, los espermatozoides es su producción exocrina. Está rodeado por una tuberínica albuginia y tiene unos septos que van a dividir esos testículos de 250 a 300 lóbulos. Dentro de cada lóbulo, entonces, es que usted tiene el epitelio germinativo formado por el túbulo seminífero. Y entre los túbulos seminíferos, estas células de Leydig o intersticiales que producen la testosterona. Entonces, dentro de los túbulos seminíferos y acompañando y sustentando y apoyando a los espermatozoides, se va a encontrar con las células sustentaculares o de Sertoli. Así que en este diagrama usted puede ver que hay un túbulo seminífero y algunos pedacitos de otro. Y entonces aquí dentro en el lumen, esta sería la periferia, donde estaría pues el septo, ¿verdad? Entonces aquí estarían las células de Sertoli y arropando, cubriendo las células espermatozoides en formación, mientras que aquí en el espacio intersticial es que estarían las células intersticiales o de Leydig. Hay una barrera de hematotesticular y está formada por los tight junctions entre las células sustentaculares, porque aunque el diagrama le ilustra lo que parece ser unos organelos dentro de las células de Sertoli, aquí lo que está ocurriendo es que ese citoplasma nunca está absorbiendo completamente esta célula, simplemente la está rodeando. Y usted puede ver aquí cómo se nota que hay unos tight junctions entre ellos. Así que estos tight junctions contribuyen a esta barrera hematotesticular para que estas células en desarrollo que están siendo rodeadas por las de Sertoli no estén en contacto con la sangre y no tengan acceso al compartimento inmunológico, o sea que el sistema inmune no las detecte como que son foráneas así y no sean atacadas. Les mencioné que la sangre va a abandonar los testículos a través del plexo pampiniforme y luego entonces eso verá a las venas testiculares que van a eventualmente llevar a la vena cava y los nervios testiculares que son de segmentos T10 al T11. Aquí vemos otra imagen del testículo donde se puede ver lóbulos, la red de testis, los dúctulos eferentes, luego la epididymis, luego el vas deferens y entonces van dentro del cordón espermático hacia el canal inguinal y la cavidad abdominal. Este diagrama les está ilustrando la espermatogénesis, que es lo que está llevándose a cabo dentro de cada ducto seminífero. Empezamos con espermatogonios, se lleva a cabo mitosis, y fíjense que aquí todavía estamos con células que son 2N o diploides. Los espermatocitos primarios son diploides. Aquí comienza la meiosis 1, y entonces el producto de la meiosis 1 ya tiene unos espermatocitos secundarios que son haploides. Luego se lleva a cabo la meiosis 2, donde se termina con espermátidas. Fíjese que comenzando desde la espermatogonia o desde el espermatocito primario, cada una de estas células le va a producir 2 hijas. O sea que por cada espermatocito primario, usted termina con 4 espermátidas que eventualmente, cuando maduran por el proceso de espermiogénesis, se convierten en espermatocitos. Así que aquí estoy ilustrándole 2 cosas. Número 1, por cada espermatocito primario usted termina con 4 espermátidas. Y luego, fíjese que el proceso de desarrollo desde la espermátida hasta el espermatozoide se llama espermiogénesis. O sea que aquí tenemos dos métodos. Número 1, 2 cosas que están ocurriendo. Número 1, espermatogénesis desde espermatogonio hasta espermatozoide, pero esta última parte, desde la espermátida hasta el espermatozoide, es la que se le llama espermiogénesis. ¿Okay? Y este diagrama es bien importante para su salud mental. Así que estas son las células primordiales que se forman en el embrión y que entonces comienzan el proceso de espermatogénesis en la pubertad. Y le explican aquí otra vez lo mismo que yo les dije, que una célula hija de cada división se queda en el túbulo y ese sería un espermatogonio. Luego el espermatogonio tipo B es el que va a producir los espermatocitos. Y aquí pues le hablan sobre el rol que tienen las células sustentaculares o de Sertoli, cuáles son los espermatocitos que llevan a cabo la meiosis 1
y que usted termine el proceso con espermiogénesis, donde las espermátidas, sí, aunque no se dividen más, porque ya que el proceso de meiosis terminó, usted lo que está haciendo es desarrollándolas y diferenciándolas y ahí transformándolas en una célula que tiene una apariencia completamente diferente para llevar a cabo su rol. Así que una vez los espermatocitos primarios llevan a cabo meiosis, van a ser genéticamente diferentes, por eso es que hay que protegerlos del sistema inmune. Mientras están en desarrollo se va moviendo hacia el lumen. Esta es la periferia, se va moviendo hacia el lumen, entonces van formando tight junctions detrás de ellos, así que van a estar protegidos por esa barrera hematotesticular. Como mencioné, la espermiogénesis entonces sería los cambios que van a transformar esos espermátidos en los espermatozoides. Ahí van a ocurrir una serie de cambios, incluyendo pues descartar la mayor parte del citoplasma, descartar los organelos, se queda con el núcleo, forma un acrosoma donde hay enzimas, concentra los mitocondrias en una pieza aquí en el medio y entonces desarrolla un flagelo bien largo. Aquí está la estructura del espermatozoide ya maduro. Recuerde que dentro de los túbulos seminíferos este espermatozoide puede ser que esté completamente maduro, pero no está funcional. Va a ser, no está capacitado para mover el flagelo hasta que sale de la epididymis. Así que los túbulos espermáticos van desde los testículos hacia la uretra, a través de los dúctulos eferentes, luego el epidídimo, donde van a madurar, como les mencioné, y entonces si no se eyaculan, van a desintegrarse y se reabsorben. Luego pasa por el vas deferens, ese vas deferens se une con el ducto de la vesícula, y entonces se forma el ducto eyaculatorio y aquí se ve el trayecto completo. Aquí tiene los dúctulos seminíferos, tiene los dúctulos eferentes, tiene la red de testis que no se puede distinguir de una cosa de la otra, estos dos, la epididymis y entonces, o epidídimo, y luego entonces el vas deferens. Esta foto está ofreciéndole una vista de la parte posterior de la vejiga para que usted vea dónde está acomodado la ampolla del vas deferens junto con la vesícula seminal y es cuando estas dos se unen que usted tiene el ducto eyaculatorio. Este diagrama es importante también. Las glándulas accesorias pues incluyen estas que les he estado mencionando, las vesículas seminales, la próstata y las glándulas bulbouretrales. Todas ellas participan de la formación del semen. El 60% del semen está formado por las vesículas seminales, el 30% está formado por secreciones de la próstata y el resto pues espermatozoides y secreciones de las bulbouretrales que están cerca del bulbo del pene. Mírenlas aquí, por aquí. Así que estas serían las que van a secretarse antes de la eyaculación, durante la excitación sexual y producen un líquido que es para lubricar, pero también puede contener espermatozoides de la eyaculación anterior. Además, protege los espermatozoides porque neutraliza el ácido de la orina que queda en la uretra, porque recuerde que en el caso del varón, pues tenemos unas funciones compartidas. Ahí existe la hiperplasia de la próstata, que en la mayoría de los casos es benigna, pero interfiere con el vaciado de la vejiga, y entonces eso va a promover las infecciones de riñón, porque si usted tiene esto hipertrofiado, la uretra pues va a ser más difícil que pueda vaciar la vejiga que está aquí. Así que por eso es que entonces usted, en estos casos, las personas tienen una urgencia de orinar casi constante, pero entonces no pueden producir mucha orina. También existe el cáncer de próstata, que es el segundo tipo de cáncer más común luego del cáncer de pulmón en los hombres. Estos tumores tienden a estar en la periferia, por eso es que es importante que el examen digital anal, porque se pueden detectar este tipo de tumores, aunque no se van a detectar de otra forma, porque cuando producen dolor ya prácticamente está metastizado. También existe una enzima cuyos niveles aumentan cuando hay cáncer de próstata, se llama la proteasa de serina y fosfatasas ácidas. Aquí tiene entonces la condición del pene
durante la erección y en descanso. Están las córporas cavernosas, pues vacías de sangre. Está el cuerpo esponjoso, también no tiene mucha sangre fluyendo, si tiene pues las arterias y las venas normales, pero entonces durante la excitación sexual la sangre se abre más, hay vasodilatación de las arterias y por lo tanto pues se pueden llenar más los espacios y ocurre la erección. En este caso, pues la misma turgidez es la que no permite que drene la sangre con tanta facilidad. Así que usted tiene pues una condición donde hay más presión de sangre dentro de estos espacios y por eso es que la erección ocurre. Pero aquí lo que hay que mantener son los niveles de óxido nítrico, que son los que mantienen la vasodilatación. Así que hay 3 cuerpos cilíndricos de tejido eréctil dentro del pene y recuerde que hay un órgano homólogo en la mujer, así que vamos a estar hablando de esto más adelante. En el hombre hay un solo cuerpo esponjoso, que es el que contiene la uretra y forma el glande, mientras que los 2 cuerpos cavernosos son como los brazos de una Y y unen al pene al arco púbico y estos están cubiertos por el músculo isquio cavernoso, mientras que el cuerpo esponjoso está cubierto o rodeado por el bulbo esponjoso. Así que hay músculo cubriendo los 3 tubos de tejido eréctil. Tienen muchos senos venosos y tienen divisiones entre esas lagunas de los senos venosos. El semen, entonces, que se expele, como mencionamos ahorita, es 60% de fluido de las vesículas seminales, 30% fluido prostático y 10% espermatozoides y secreciones de los ductos. Y el volumen del eyaculado normal es de 2 a 5 mililitros. Normalmente en una eyaculación pues van a haber de 50 a 120 millones de espermatozoides por mililitro. Y si se encuentran de 20 a 25 o menos de eso, a eso se le va a llamar infertilidad, porque no es un número suficiente para asegurarse de que pueda sobrevivir el ambiente de la vagina, entonces llegar hasta el lugar donde hay que fertilizar. Las secreciones entonces de la próstata van a ser de un color blancuzco, no muy espesas, contienen citrato, calcio, iones de fosfato, una enzima de coagulación, para que entonces cuando se expela el semen se quede donde se expelió, para que los espermatozoides puedan moverse y no se muevan, no se salgan de la vagina tan rápido. Las vesículas seminales son las que contribuyen con la viscosidad y contienen fructosa y otros carbohidratos, citrato, prostaglandinas y una proteína que se llama prosemirogelin. Así que hay 2 requisitos para la movilidad de los espermatozoides. Tiene que haber un pH alto y una fuente de energía. pH alto es porque la vagina tiene un pH acídico y usted requiere neutralizar eso. Entonces la fuente de energía pues viene de las secreciones de los vesículas seminales. La regulación de la producción de testosterona envuelve pues unas hormonas del hipotálamo y también, vamos a ver cómo vemos esto, y también, oh Dios, bueno, de aquí, la gonadotropin releasing hormone, que cuando es liberada, entonces empezamos aquí. Esto ocurre durante la pubertad. Hay unas señales que entonces prenden el gen que va a desarrollar, que se secrete el gonadotropin releasing hormone, que viene del hipotálamo. Esas se liberan, viajan a través del el sistema portal circulatorio y entonces van a la pituitaria anterior para aquí, en su target tissue, estimular la secreción de FSH y LH. El FSH es el que va a estimular las células de Sertoli para que liberen una proteína que va a su vez a atrapar la testosterona. ¿Y de dónde viene la testosterona? Viene de acá. Viene de las células de Leydig que fueron estimuladas por el LH
y liberan la testosterona. Así que estas dos están interactuando juntas bajo los efectos de dos hormonas que las dos se desarrollan de acá, o sea, se liberan de acá. Repito, viene el gonadotropin-releasing hormone, libera las dos, FSH y LH. La LH se encarga a través de las células de Leydig de liberar testosterona. La FSH se encarga a través de las células Sertoli de crear un receptor para que se atrape esa testosterona. Entonces, empieza el feedback negativo, incluyendo una hormona que se llama inhibina. Inhibina va a ir, cuando es liberada también por las células de Sertoli, va a inhibir la secreción de FSH y LH. Así que hay un feedback negativo que inhibe no solamente la secreción aquí, sino también la secreción a nivel del gonadotropin releasing hormone. Ok, gente, entonces tenemos que hablar un poco sobre la respuesta sexual masculina. Es que toda esta investigación de respuesta sexual, ya sea masculina o femenina, en realidad está basada en un trabajo que hicieron Masters and Johnson en 1966. Y es bien poca la información adicional que se consigue. Nadie quiere estar trabajando en investigación sexual y en realidad valdría la pena que se hiciera de vez en cuando. Pero se sabe que está dividido el acto sexual en 4 fases: excitamiento, meseta, orgasmo y resolución. Además de eso, de ellos definir esas 4 fases, se reconocen algunas disfunciones que entonces ayudan a la terapia sobre disfunciones sexuales. Y pues nada, por esa es la razón, porque en realidad si usted quiere saber la razón física de alguna disfunción, tiene que primero proveer la base física para entonces ver si hay algunas fases emocionales, ¿no? Hablando entonces de la base física, pues tenemos una arteria que es la arteria pudendal interna, o se llama también la arteria del pene, que entra a la base del pene y se divide en dos. Una va a ser dorsal y una va a ser profunda. Estas son las arterias que van a llevarle la sangre al pene. Entonces hay unas venas dorsales que las drenan. La inervación pues tiene una serie de abundantes nervios para tacto, presión, temperatura. Hay un nervio dorsal, unos nervios pudendales y hay fibras somáticas y autonómicas. Ambas, las simpáticas y las parasimpáticas, van a estar induciendo la erección pues con diferentes estímulos. La fase de excitación se caracteriza por vasocongestión, donde los tejidos pues van a estar acumulando sangre y tensión muscular, además de aumentos en tasa de contracción del corazón, presión sanguínea y ventilación pulmonar. Aquí, durante esta fase de excitación, es que las glándulas bulbouretrales van a secretar su fluido para secreción y lubricación. Esto se inicia por una serie de estímulos que van a ser ya sean físicos, ya sean visuales, de olor. La cuestión es que la secreción de óxido nítrico es la que causa la erección. Y eso se debe a que el sistema nervioso parasimpático es entonces el responsable por la liberación de este óxido nítrico. Esto causa una dilatación de las arterias profundas. Se llenan las lagunas de ese tejido eréctil con sangre y entonces la vasocongestión es la que va a producir en realidad la erección. Luego viene la fase de meseta, donde las variables que describimos hace un momentito, tasa respiratoria, tensión muscular, todo eso va en aumento. Y esto puede durar, es bien variable su duración, puede ser unos cuantos minutos, pueden ser más tiempo. La fase de orgasmo es una reacción corta pero intensa que usualmente está marcada por la descarga de semen, pero no siempre. Así que esto esta palabra orgasmo o clímax lo que describe es la sensación y va a durar de 3 a 15 segundos. Aquí entonces se ven más elevados todavía las variables que hablamos hace un ratito: presión sanguínea, tasa respiratoria, tasa de contracción del corazón. Y entonces, durante el orgasmo puede estar acompañado por eyaculación, que tiene 2 etapas: la emisión
que es donde el sistema nervioso simpático estimula la peristalsis a través del sistema de ductos y se añaden las secreciones. Fíjense que esto es interno. Y la expulsión, donde el semen en la uretra activa los reflejos simpáticos y somáticos y produce las contracciones musculares que entonces van a llevar a la expulsión. Así que la eyaculación, la fase de emisión es interna, la expulsión es externa. Y aquí el sistema simpático es el responsable entonces de contraer los esfínteres uretrales internos para que esas secreciones que se supone que salgan al exterior no hagan un reflujo hacia la vejiga. Como mencioné hace un ratito, la eyaculación y el orgasmo no son los mismos. Pueden ocurrir separadamente. La eyaculación es el movimiento de fluidos y de células de espermatozoides y el orgasmo la sensación. Entonces, la fase de resolución, donde las variables del cuerpo van a retornar a su estado preexcitación, señales simpáticas van a contraer las arterias, reducen el flujo de sangre y por lo tanto pues se pierde la erección. Y las respuestas respiratorias y cardiovasculares retornan a la normalidad. Hay un periodo refractorio, dependiendo de variables, incluyendo la edad del hombre, que puede durar de 10 minutos a unas varias horas, donde no se puede obtener otra erección u orgasmo. Este diagrama no los asuste, simplemente es para que vean cómo es el mecanismo de la vasodilatación y dónde es que actúan los medicamentos como Viagra, Levitra y Cialis, que son unos inhibidores de fosfodiesterasa. Porque una vez se inhibe este paso, no se degrada el cyclic GMP, no se degrada porque es el cyclic GMP, en realidad es responsable por la vasodilatación. Si se degrada, entonces pues obviamente no ocurre más vasodilatación y la erección pues va a terminar. Pero si usted interfiere con este paso, entonces la erección se mantiene por tiempo. Estos medicamentos son un poco peligrosos para personas que tienen condiciones en el corazón y por eso es que deben siempre ser administradas o tomarse bajo el consejo de un médico. Además, en este capítulo de masculino, porque voy a dividir esta conferencia en dos partes, la de los enfermedades de transmisión sexual, pues algunas tienen un periodo de incubación donde el patógeno, todas van a tener este periodo de incubación, pero en algunas veces usted no tiene ningún síntoma mientras este periodo de incubación está llevándose a cabo. Hay enfermedades de transmisión sexual bacterianas como la clamidia, gonorrea y sífilis. Estas se pueden tratar con antibióticos. Hay algunas que van a tener síntomas como la clamidia y la gonorrea. La sífilis también se ven unos chancros que luego desaparecen. Eso no quiere decir que la infección se fue. La infección continúa e invade el sistema nervioso. Entonces la sífilis terciaria, pues la persona incluye demencia, lo que le sucede. Además, hay enfermedades de transmisión sexual virales, donde tenemos el herpes, que es la más común en Estados Unidos, las verrugas genitales, que aquí pues la mayor parte de estas son causadas por el virus de papiloma, y hepatitis B y C. Como les mencioné, vamos a hacer otro video para el tracto reproductor femenino, para ver si pueden pues ir adelantando con este primero.